Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura, la segunda que estamos dedicando al tema El Boom Latinoamericano, y en la cual vamos a comentar la obra importante 100 años de soledad, del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, quien justamente el pasado domingo 6 de marzo hubiera cumplido 95 años. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando por la plataforma de videoconferencia y a quienes nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta en Facebook Live del editorial del Tribunal. Vamos a dialogar sobre una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, y que sin duda estaremos dialogando respecto a uno de los libros más traducidos y leídos en español. Esta novela probablemente sea la más emblemática del movimiento literario que conocemos como boom latinoamericano. 100 años de soledad fue escrita, como sabemos, por Gabriel García Márquez, pero esto lo hizo durante 18 meses, entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México, y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires, Argentina. La idea original de este libro surgió en 1952 durante un viaje realizado por el autor a su pueblo natal, Aracataca, Colombia, en compañía de su madre. En su primer libro, La hojarasca, García Márquez ya había hecho referencia al pueblo de Macondo, y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. La primera edición de la novela tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica y el público, con un tiraje total inicial de 8,000 ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas diferentes. El editor de esta magnífica obra y quien fuera director de la editorial sudamericana, Francisco Porrúa, relataba que al comenzar a leer el borrador, decidió publicarlo de inmediato. Textualmente dijo: no se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar, que se trataba de una obra excepcional. Cierro la cita y hoy tendremos el gusto de contar con la participación como presentador del maestro Vicente Alfonso, narrador y periodista, conocedor y estudioso de la obra de Gabriel García Márquez. Quiero destacar que se da la circunstancia de que el maestro Alfonso se encuentra en este mismo momento físicamente en el lugar donde García Márquez escribió 100 años de soledad, la casa en San Ángel en la que el escritor residió en los años 60 del siglo XX, la denominada Casa Estudio 100, y que fue donada a la Fundación para las Letras Mexicanas. Reciba nuestra más cordial bienvenida, maestro Alfonso. Asimismo, en la moderación tendremos la participación de una amiga respetada y muy admirada, nuestra compañera, la licenciada Alejandra Tello, quien es profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral, a la que también agradecemos su presencia, dándole la más afectuosa bienvenida. Así que, estimada y querida Ale, sin mayores preámbulos, te cedemos el uso de la voz para que nos hagas favor de conducir esta sesión del Círculo de Lectura y presentar al maestro Alfonso. Claro que sí, mi estimado licenciado Millán.
Muy buenas tardes a todos y a todos. Es como siempre un gusto, un verdadero honor y privilegio estar en este círculo de lectura del editorial de nuestro Tribunal Electoral y más por la novela, ¿verdad?, que hoy vamos a comentar, que vamos a discutir, que no solo es un ícono, ¿verdad?, del boom latinoamericano y del realismo mágico, sino que seguramente para muchos de nosotros fue una de las primeras novelas que leímos, ¿no?, durante nuestros años de adolescencia o primeros años en la universidad, como fue mi caso, ¿no? Y a pesar de que es una pues novela con muchas generaciones, ¿no? 7 generaciones de personajes de esta familia icónica, fundadora de Macondo, ¿verdad? Siempre se quedan en nuestros recuerdos estas escenas del realismo mágico, ¿no? Entonces es fenomenal poder estar aquí con ustedes, pero sobre todo con los invitados de lujo que tenemos el día de hoy, con nuestro presentador, de quien voy a permitirme leer su síntesis curricular. Vicente Alfonso nació en Torreón en 1977 y es autor de las novelas Huesos de San Lorenzo, traducida al alemán, italiano, griego y turco, Partitura para Mujer Muerta, así como del libro de crónicas A la orilla de la carretera. Ha recibido, entre otros, el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, el Premio Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz, auspiciado por la UNESCO y la Alcaldía de Madrid, y el Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga. Ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2 ocasiones, del Programa de Cooperación Internacional México-Estados Unidos y del Programa para Creadores con Trayectoria de Coahuila. En 2021 realizó una residencia literaria en la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Ha sido colaborador en periódicos y revistas como Proceso, El Universal, Reforma, El Siglo de Torreón, Milenio y la Revista de la Universidad. En 2018 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Tras la aparición de su primera novela, Vicente Leñero lo calificó como un escritor de altos registros. Desde ahora será necesario seguirlo y perseguirlo. Es un novelista excelente. Y bueno, pues ante esta lectura de su síntesis, pasaremos ahora a cederle el uso de la voz para escuchar sus comentarios sobre esta prodigiosa novela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer acompañarles en este círculo de lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un doble motivo de celebración para mí estar en esta sesión, o un triple motivo. Ya perdí los motivos por los que me emociona, ya perdí la cuenta de tantos motivos de emoción. El primero es, por supuesto, porque siempre es motivo de festejo que haya grupos de personas leyendo, ¿no? Y este círculo de lectura ha sido para mí una gran noticia. Yo le comentaba a algunos de los compañeros con los que he tenido trato cuando estábamos organizando esta sesión, que yo soy hijo de una juez, ¿no? Soy hijo de una juez y un abogado. Entonces, mis primeros juegos cuando era niño, recuerdo que eran justamente meterme al archivo y leer los expedientes. No me dejará mentir Genei Beltrán, que nos acompaña en esta sesión y que es un gran amigo y un gran escritor. Siempre digo eso, ¿no? Mis novelas tienen forma de expediente judicial precisamente porque aprendí a leer leyendo expedientes. Entonces, me encanta que en un tribunal se organice un círculo de lectura y sobre todo de uno de mis autores favoritos. Tengo 2 autores favoritos, uno es Mark Twain, el otro es García Márquez. Lo mío por García Márquez, comentaba don Agustín, que yo soy estudioso del tema, soy más bien fan, un devoto fan de la literatura del maestro García Márquez, precisamente porque, como bien comentaba Alejandra, muchos entramos a la literatura por esta obra, ¿no? Algún maestro de literatura, de español, de lengua, depende de la generación a la que pertenezcan, nos encarga leer 100 años de soledad. Y
una vez que entra uno a esta novela, pues ya no puede salir, ¿no? Es el caso también de Genei Beltrán, que lo comentan en su novela más reciente, Adiós Tomasa, pero estoy seguro de que es el caso de millones de lectores en todo el mundo. Me han dejado con un reto, porque ¿cómo resume uno 100 años en media hora, no? Mi intervención tiene más o menos media hora de duración. Voy a tratar de hacer la proeza de resumir 100 años de soledad en ese lapso. ¿Qué se puede decir de esta novela? Hemos escuchado muchísimas cosas, ¿no? Ya nos adelantaba don Agustín, que es, yo diría que con toda seguridad, la novela icónica del boom latinoamericano, y junto con El Quijote, la novela icónica de nuestra lengua, ¿no? 100 años de soledad es una novela que se ha traducido prácticamente a todas las lenguas y que, bueno, basta mirar a nuestro alrededor para ver cómo ha permeado en la cultura popular, por decir algunos datos, ¿no? Hasta dónde se ha infiltrado la saga de Macondo. Veía yo hace unos días que, por ejemplo, en el mundial, en uno de los mundiales recientes, la FIFA promovió un balón que se llamaba Macondo, ¿no? Googleenlo y por ahí trae hasta las maripositas estilizadas, pero hay un pozo petrolero en el Golfo de México que se llama Macondo, ¿no? Hay un vino japonés que se llama Macondo. Entonces, el imaginario que el maestro García Márquez creó en el cuartito precisamente donde estoy en este momento, hizo una suerte de gran explosión, que es por eso que se le llama boom, y que de manera súbita, inevitable, tomó todos los espacios posibles de la literatura. Suele decirse que la carrera de García Márquez se vio coronada con el Premio Nobel de Literatura, que le fue concedido en 1982. Yo digo que más bien al Premio Nobel le fue concedido que García Márquez entrara a la lista de autores galardonados, porque para entonces ya era inevitable que 100 años de soledad, la novela que hoy nos convoca, fuese asumida como un clásico. Nos comentaba también don Agustín Millán algo del génesis de esta novela, que fue escrita en un periodo de 18 meses, o por lo menos esa es la versión oficial, la versión que el maestro García Márquez le gustaba que fuese propagada, ¿no? En realidad la novela tiene un génesis incierto, porque como vamos a ver en unos momentos, tarda alrededor de 17 años, no en ser escrita, pero sí en ser fraguada, ¿no? Otra de las cosas que se comentan de 100 años de soledad es el inicio. El inicio es magistral. Nos leía también don Agustín el comentario de Francisco Porrúa, que fue el primer editor, el que la recibió los originales, los manuscritos, que fueron mandados desde esta casa. Salieron el maestro Gabriel y doña Mercedes, su esposa, y fueron a mandar el manuscrito. Cuenta la leyenda también que, como era un manuscrito bastante voluminoso, unas 400 cuartillas, no tenían dinero para mandarlo y resolvieron mandar solamente la mitad, con la mala fortuna cuenta, y cuando regresaron aquí a esta casa en donde estoy ahora, que era donde vivía la familia, se dieron cuenta de que habían mandado la segunda parte. Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de cosas, porque yo me pregunto cómo sería posible que don Paco Porrúa leyera la primera frase, una serie de grandes leyendas, mitos alrededor de esta novela, que son tan fascinantes como la novela misma. Pero vamos al libro, ¿no? Porque si no se me va a acabar mi media hora y no voy a entrar ni al año 1 de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? La frase, bueno, yo me la sé de memoria, creo que muchos de nosotros la conocemos de memoria, y hemos escuchado que es magistral. Lo acabamos de oír en palabras del editor de esta
primera edición que, por cierto, aquí tenemos en la casa. Se los voy a enseñar. Este es uno de aquellos primeros 8,000 ejemplares y que está, pertenece pues al acervo de esta casa, que es ahora un centro de creación y encuentro literario. Pero ¿por qué es genial esta frase? ¿No? Me voy a permitir compartir pantalla porque tengo una presentación en donde podemos entrar en materia. ¿Por qué es genial esta frase? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos muchas cosas. Encontramos suspenso, porque no sabemos por qué van a fusilar al coronel Aureliano, ¿no? Apenas nos acaba de presentar el personaje y ya sabemos que está frente a un pelotón de fusilamiento. ¿Qué terrible situación lo puso ahí? ¿Va a morir o se va a salvar? Para los que no han leído la novela, que serán poquitos, no les digo si muere o no. Pero sí les adelanto que tendrán que leer la mitad de la novela porque justo a la mitad sabemos si elude o no al pelotón de fusilamiento. Entonces, déjenme ver. Tenemos ahí algunas ediciones entre las miles de ediciones, traducciones que ha contado este libro. Creo que el último conteo rebasa ya los 60 millones de ejemplares vendidos. Y agárrense porque la serie de Netflix que pronto llegará, muy probablemente multiplicará esa cifra, ¿no? Pero vámonos a un viaje al pasado. Les decía yo, García Márquez tarda 17 años en forjar este libro. Cuando viaja con su madre, vamos hacia 1950, ¿no? Un García Márquez que tendría 22, 23 años, era un joven que en teoría estudiaba Derecho, pero en realidad se la vivía en los periódicos y en los cafés. El periodismo y la literatura eran su pasión. Y un día ve venir a una señora a la que le ve un cierto aire conocido. Cuando se va acercando la señora, dice, ah, caray, es mi mamá. Tenía varios meses de no ver a su madre y la mamá le dice, vengo a pedirte que me acompañes a vender la casa, ¿no? Así empiezan Las Memorias del Maestro, que es un libro magistral también, que se llama Vivir para contarla, lo tenemos por acá. Vivir para contarla empieza con ese momento y él decide acompañar a su mamá. La mamá ni siquiera le tiene que decir cuál casa, porque es la casa familiar de Aracataca, un pequeño pueblo en donde precisamente había nacido Gabriel García Márquez 2 décadas atrás. Y dice, bueno, sí, resolví ayudarle, ¿no? Sobre todo porque estaban en apuros económicos. La mamá le dice, el problema es que no tengo para pagar tu viaje. No importa, le dice, le pide prestado a sus amigos y él se paga su viaje. Es un viaje que lo marca, imagínense a qué grado, que decide alguien como Gabriel García Márquez, ¿no? Con todas las vivencias a cuestas, decide comenzar sus memorias con ese momento de 1950. Llegan a la casa, ven la casa, esta foto que les estoy compartiendo ahora es la casa ya totalmente remozada, pero en ese momento él la describe como una casa que había sufrido ya los estragos del tiempo, ¿no? Y dice, me di cuenta de que ese mundo, de que ese ambiente en donde yo había crecido y que de pronto me parecía lleno de telarañas, patinado por la nostalgia, llegan, por ejemplo, a casa de la comadre, la mamá, después de años de no ver a la comadre, porque ya vivían en otra población, la familia García Márquez, y precisamente por eso querían vender la casa. La comadre la ve, está cosiendo en una máquina de coser y se abrazan y lloran. Y eso marca a García Márquez, ¿no? Él, como les comentaba hace unos momentos, ya estaba marcado o mordido por el virus de la literatura y del periodismo y no deja pasar ninguno de los detalles. Los va guardando. Y se da cuenta también de que ese universo
de plantaciones bananeras, ese universo de casitas con techos de zinc, ese universo de plazas llenas de almendros polvorientos, como los describe en el libro, es muy parecido al universo que describe uno de sus héroes literarios, William Faulkner, que por cierto era premio Nobel de Literatura, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 2 años, y esas notas se van convirtiendo en los apuntes de una novela. Como les digo, García Márquez al mismo tiempo hace periodismo. Y bueno, yo tengo más de 20 años de hacer periodismo también. Cuando uno tiene que entregar columna y se queda sin tema y se queda sin tiempo, ¿qué hace? Saca algún borrador del cajón y dice, bueno, ahí va. Precisamente eso es lo que hace el joven García Márquez. Saca uno de los borradores de la novela que está escribiendo, decide escribir una novela con ese ambiente, un poco emulando a William Faulkner, y empieza a construir su novela. Una novela sobre una familia que se va a llamar, o se van a apellidar, Buendía. Ese artículo, esa columna, se publica en diciembre de 1952 en el Heraldo de Barranquilla y se llama La Casa de los Buendía. Transcribí algunas líneas nada más. Cuando Aureliano Buendía regresó al pueblo, la guerra civil había terminado. Tal vez al nuevo coronel no le quedaba nada del áspero peregrinaje. Le quedaba apenas el título militar y una vaga inconsciencia de su desastre. Pero le quedaba también la mitad de la muerte del último Buendía y una ración entera de hambre. El último Buendía. Fíjense cómo esta idea de la muerte del último Buendía va a resonar en la versión final de la novela. No contento con eso, García Márquez sigue escribiendo esa novela o la novela de el Aracataca natal, pero Aracataca no le gusta como nombre. Y como bien nos comentaba don Agustín, ya en su primera novela que se publica en 1955, utiliza el nombre de Macondo. Yo traigo aquí mi ejemplar de La hojarasca y les voy a leer la primera frase de la novela. Trae una introducción y dice, de pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil, ¿no? Ya se menciona aquí Macondo, pero no nada más eso, ¿no? Él fecha esta introducción, la fecha en Macondo en 1909. Esto va a ser muy importante porque en otros momentos García Márquez hablará de la hojarasca como su primer intento de novela y entre los estudiosos hay una figura que quienes ya leyeron la novela reconocerán que es el sabio catalán, don Ramón Viñes. Don Ramón aparece en la novela como un sabio que orienta a un grupo de amigos y es porque efectivamente en su juventud un exiliado español que se dedicaba a vender libros se lo regalaba a Gabriel y a sus amigos y le recomendaba lecturas. Bueno, pues un día el joven García Márquez, aspirante a escritor, llega con una carpeta bajo el brazo y le dice, ¿puedo leer lo que está haciendo? García Márquez, más asustado que animado, le deja la carpeta y el señor Viñes empieza a leer, ¿no? Al final le dice, mire, me parece bien, pero está usted un poco empachado de Faulkner, ¿no? Si ustedes comparan La hojarasca con Mientras agonizo, una de las novelas icónicas de William Faulkner, verán que aunque por supuesto cada novela tiene su historia muy clara y no son del todo, no son parecidas pues ni siquiera porque son en ambientes distintos, la estrategia narrativa es la misma. García Márquez toma la estrategia narrativa en donde cada personaje va contando su situación, ¿no? Vamos a pasar. ¿Cómo llegamos entonces,
de 1955, en que publica esa novela, que vende muy pocos ejemplares, que le rechazan una y otra vez en las editoriales, ¿cómo llegamos a una novela que años después hace esta gran explosión y acapara la atención de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo llega él a esta frase? Hay una leyenda también que tendrá mucho de cierto, pero también mucho de fabulación, en que García Márquez iba con su familia a Acapulco, iban de vacaciones. En realidad él tenía que tomar un barco porque, como era colombiano viviendo en México, la ley de entonces contemplaba que los extranjeros tenían que solicitar el permiso de permanencia fuera del territorio mexicano. Entonces lo que hacía era, iba a Acapulco, tomaba un barco, desembarcaba en algún otro país, generalmente parecía que era Panamá, solicitaba el ingreso nuevamente, ¿no? Pero en uno de estos viajes, dice García Márquez que milagrosamente recibe la primera frase, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, etcétera, etcétera. Y unas de las versiones, una versión dice que en ese momento da vuelta en U y regresa y vende el coche que acababa de comprar, un coche deportivo nuevo, y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mis trabajos, ya se me ocurrió la gran novela. Y se encierra justamente en esta casa a escribir, ¿no? Esta es la entrada de la casa en donde estamos en este momento. Más al rato el maestro Genei les va a hablar de esto, pero yo creo una cosa. El maestro García Márquez era un fabulador extraordinario y le encantaba echarle salsita a sus relatos, ¿no? Fíjense, él dice que mientras conducía se le ocurrió la frase, pero pensemos en algo en una lectura que le había recomendado uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos, Álvaro Mutis, también colombiano, también escritor, premio Cervantes, excelente poeta y para muchas esferas de la vida una especie de mentor para García Márquez. Y cuando llega a México, Álvaro Mutis le dice a Gabriel García Márquez, mire, tenga esto y léalo. Y le entrega un ejemplar de Pedro Páramo. Si ustedes googlean, verán, García Márquez habló mucho de ese momento. Dice, no pude leer nada en meses, no pude leer nada más que Pedro Páramo. Me asombró, ¿no? Lo que hace Rulfo no lo hace nadie. No podía leer a otros autores. Y dentro de Pedro Páramo encontramos esta frase. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. ¿Le suena parecida? Yo diría que sí. Entonces, realmente, digamos, el maestro García Márquez hablaba mucho de un concepto que yo he querido retomar, pues, por lo mucho que he aprendido leyéndolo. Hablaba de carpintería narrativa, ¿no? En alguna visita que hizo a la Fundación para las Letras Mexicanas, cuando era yo becario, que por cierto Genei estaba becado en ese momento también, nos hablaba de la carpintería narrativa y decía que novelas como 100 años de soledad, a la que por cierto jamás se refería por su nombre, sino como una novela mía, decía, es básicamente carpintería, como es carpintería también Pedro Páramo, ¿no? Aquí pongo la foto de Rulfo y de García Márquez. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Se le ocurrió la frase mientras iba manejando, quiere decir que mientras manejaba leía a Rulfo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos por más. Yo les diría, vamos a conectar la primera frase, esta de el coronel, vamos a conectarla con el final de 100 años de soledad, ¿no? Creo que la mayoría de los que están participando en este círculo ya habrán leído la novela, los que no la hayan leído con anticipación, la habrán leído recién porque nos mandaron una liga con una versión electrónica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final?
no temo spoilear porque aparte yo creo que pretender spoilear hablando de 100 años de soledad sería casi ingenuo, ¿no? Estamos frente a la historia, como nos mencionaba Alejandra, de una familia, los Buendía, que son varias generaciones y en donde estas generaciones se enfrentan a guerras, a amores, algunos extraordinarios por devastadores, algunos por tórridos romances, ¿no? Hay también dos matanzas, porque eso es algo que generalmente se habla de la matanza de los trabajadores de las bananeras, pero hay dos matanzas. Hay otra que hay durante un carnaval y quedan tirados ahí muchos arlequines y personas disfrazadas. Pero el gran final de la novela, no sé si alguien recuerde, alguno de los que está presente, nos pueda recordar en qué se acaba la novela. ¿No? Digo, trato de ir a toda velocidad porque hay tanto que decir de este libro y como yo soy, me emociona mucho. Bueno, tenemos dos elementos que constituyen el final de la novela. No sé si alguien se quería animar a hablar, nada más para decirnos en qué se acaba la novela. Si no, se los voy a leer. Tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos al último de los Buendía, que está viendo, hay una maldición que nos persigue a lo largo de toda la novela. A los Buendía que son enamoradizos, que no le tienen miedo a meterse en problemas, les está vedado solamente una acción en sus romances, que es deben de evitar a toda costa el incesto. Porque si dos miembros de la misma familia tienen amores y conciben un hijo, la maldición es que les va a salir un hijo con cola de puerco, ¿no? Ese es el gran temor, ¿no? Recordemos a los fundadores del estirpe, José Arcadio y Úrsula. Úrsula están recién casados y Úrsula no quiere consumar el matrimonio, como se dice eufemísticamente, no quiere ir a la cama con su esposo porque dice, ¿y qué tal si tenemos hijos con cola de puerco? Mejor no hacemos nada y así nos aseguramos. Bueno, pues esta maldición no solo persigue a Úrsula, no solo persigue a José Arcadio, persigue a todos los Buendía. Y cuando la hemos olvidado, resulta que hay una pareja incestuosa. No saben que son tan cercanos y resulta que tienen un hijo, el tan temido hijo con colita de cerdo. Pero hay otro final en 100 años de soledad, que es, a lo largo de toda la novela hemos visto otra presencia, ¿no? Esa presencia son unos pergaminos llevados hasta la familia Buendía por un personaje clave que es un gitano que suele llegar de visita a Macondo regularmente y que lleva los últimos inventos de todo el mundo, las más nuevas tecnologías. Tecnologías como el imán, tecnologías como el hielo, ¿no? Por eso vemos que al principio el coronel va a conocer el hielo de niño, tecnologías como la lupa que permite organizar una guerra solar, ¿no? Y Melquíades regresa periódicamente, regresa incluso después de muerto. Vemos el fantasma de Melquíades. La novela está llena de fantasmas, ¿no? Pero Melquíades va apuntando muchas cosas en unos pergaminos y esos pergaminos se quedan rebotando por ahí desde la primera página de la novela. Los vemos y siguen por ahí rebotando y rebotando, pero nadie puede leer lo que Melquíades escribió porque está escrito en unas letras incomprensibles. A lo largo de la novela son muchos
los miembros de la familia que intentan descifrar los pergaminos, sobre todo por una cosa. Intuimos que hay algo muy importante ahí, porque Melquíades es un hombre sabio y es aparte una especie de mago. Entonces, ¿qué cosa sería tan importante que tendría que asentarla y encima en clave? Cuando ya nos acostumbramos a la presencia de estos pergaminos, resulta que uno de los más jóvenes de los Buen Día logra descifrarlos. Dice, les voy a leer rápidamente. Dice, Aureliano no pudo moverse, no porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquíades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con claves militares lacedemonias. La protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo, que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En ese punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica, y subrayo potencia ciclónica, arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había saltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término al estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
quise compartir con ustedes esta ilustración de una edición reciente de 100 años de soledad, porque estamos viendo precisamente a Aureliano en este momento en que irrumpe este huracán bíblico. ¿De dónde sale? ¿No? Muchas veces en talleres les pregunto a los participantes, ¿de dónde sale este huracán bíblico? Digo, nos habían dicho que Macondo estaba en algún lugar de Colombia, no en el sur de Estados Unidos, no estaba en Kansas, no era un tornado. ¿De dónde sale el huracán? El huracán sale de que imaginemos este personaje que descubre unos pergaminos que tienen alrededor de un siglo arrumbados en la casa. Imaginemos cada uno de nosotros que heredamos unos papeles de nuestro bisabuelo y que los papeles están ahí desde que recordamos, desde antes de que naciéramos. Y de pronto se nos ocurre leerlos y leemos lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Quién podría escribir eso? ¿Quién podría haber escrito hace 100 años que el círculo de lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a sesionar un día como hoy y que se iba a ir la luz en 5 minutos? No es cierto, no, toco madera, ¿no? Solo podría escribirlo alguien que tuviera poder sobre el tiempo, ¿no? Por eso Aureliano no puede salir, porque no puede avanzar. Hay una especie de traslape del tiempo. Si yo tuviera esos viejos pergaminos y quisiera adelantarme, no podría hacerlo. Hay una especie de cortocircuito en el tiempo, ¿no? Ese cierre maestro es, digamos, uno de los elementos, apenas el primero, que nos da la clave de la grandeza de este libro, por su estructura. Imagínense, ¿no? Tenemos muchos años después, les decía, García Márquez decide empezar la novela, la historia de los Buendía, cuando el coronel Aureliano va a ser fusilado. Pensemos que el tramo que cuenta la novela es desde el punto A hasta el punto B. García Márquez, o más bien desde el punto A hasta el punto Z. García Márquez no elige comenzar por el punto A. No es una novela que nos empieza a contar desde el principio absoluto, sino que en una línea nos dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, vemos al coronel ya crecido, a punto de ser fusilado, y luego nos regresa en la misma frase, ¿no? Recordaría, la tarde remota nos manda hacia atrás, en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y el tiempo, entonces, da un salto hacia atrás. Sigue avanzando, 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 pero esta fórmula de muchos años después la repite García Márquez 7 veces a lo largo de la novela. Entonces, quiere decir que hay un punto en el tiempo, retrocede y luego vuelve a avanzar, nos da la historia de Macondo y luego nos dice, otra vez va para atrás. Vean lo que estoy haciendo con mi mano, ¿no? Si hago esto y luego voy para atrás y luego para adelante y luego otra vez para atrás y luego para adelante, ¿qué estoy haciendo? Un remolino. En aquellas sesiones en la Fundación para las Letras Mexicanas a las que asistía tan generosamente el maestro García Márquez, nos dijo, la hojarasca es 100 años de soledad mal escrita. Tuve que rehacerlo y me llevó muchos años. Vean cómo empieza, ya les había leído este principio, de pronto como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. García Márquez le lleva 12 años comprender que el remolino no debe ser expresado, sino debe meter a sus lectores en este tiempo sin tiempo, en esta espiral de tiempo de la que no pueden o no podemos, me incluyo, salir, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los primeros motivos.
y agrega una clave final, una clave que yo veo como un chiste, ¿no? Una especie de sonrisa desde el, digamos, desde la cocina de la novela, ¿no? Que estaba en este cuarto. Y es, ¿cuál es la maldición de los familiares que se atreven a procrear? Un hijo con cola de cerdo, ¿no? Bueno, esto me mente. ¿Cuál es la figura de la cola de cerdo? La misma, la estructura de la novela. Entonces, la novela es una espiral de tiempo que se retroalimenta y que nos vuelve a catapultar hacia sí misma. Por eso es imposible salir de ella, ¿no? A esto les digo, bueno, creo que ya andamos sobre el tiempo, no sé, podríamos agregar muchísimas lecturas, ¿no? Es una novela que consigna las realidades de América Latina, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, una sociedad polarizada, ¿no? Como la que vivimos ahora, cuando los liberales y los conservadores empiezan a atacarse mutuamente, ¿no? Y los liberales pintan su casa de un color y los conservadores de otro, y la diferencia es que los liberales van a misa de 5 y los conservadores a misa de 8, ¿no? O una cosa así, no sé si la hora de la misa me estoy equivocando, pero es un retrato de las realidades no solo latinoamericanas, sino universales, ¿no? No me quiero extender más porque, les digo, estamos contados. Esta foto precisamente la quise rescatar de aquellas sesiones que teníamos con el maestro García Márquez. Por acá verán a Genei que nos acompaña hoy. Este jovencito solía ser yo muchos años antes. Ahora me siento el coronel Aureliano. Pero bueno, les agradezco mucho, no sé, creo que ya estamos sobre los tiempos, pero sobre la marcha de los comentarios seguiremos compartiendo cosas fascinantes. Les digo, es muy difícil resumir 100 años en media hora, pero espero que esta breve introducción les haya ayudado a compartir el entusiasmo que siento por esta novela. Muchísimas gracias, Vicente Alfonso, por tan extraordinaria síntesis. Es imposible, como dices, resumir 100 años, ¿verdad?, en media hora, pero lo has hecho extraordinariamente. Nos has metido en este remolino de un tiempo sin tiempo y nos has hecho, pues, recordar muchísimos pasajes importantísimos de la novela. Vamos a darle a continuación el uso de la voz a Genei Beltrán, quien, permítanme decirles, es director de la Casa Estudio 100 Años y que también ha preparado algunos comentarios para enriquecer este círculo de lectura. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los integrantes de este círculo de lectura. Mucho gusto, licenciado Millán, licenciada Tello, un gusto recibir aquí en la Casa Estudio a Vicente Alfonso. En efecto, el lugar donde él ha estado es el mero estudio donde Gabo se encerró a escribir. Y para compartirles un poco de esta casa, querría robarles 4 minutos donde podrán conocer un poco y escuchar lo que está detrás de la vinculación de Gabo con esta casa de la colonia Lomas de San Angelín. Cien años de verdad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Y ahora me doy cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Esta casa se ubica en el número 19 de la calle de la Loma, en la colonia Lomas de San Angelín,
al suroccidente de la Ciudad de México. Aquí, Gabriel García Márquez escribió su obra maestra, 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Esta casa guarda el aura mágica de la creación del Premio Nobel de Literatura 1982. Fue en este jardín, por ejemplo, donde García Márquez terminó de gestar uno de los episodios más icónicos y entrañables de la novela. Yo recuerdo que yo estaba en México escribiendo el episodio de Remedios la Bella, y entonces ese día ya me consideraba fracasado, tratando de que Remedios la Bella subiera al cielo, de que fuera creíble. Entonces salí al jardín como a respirar y estaba corriendo un gran viento y había una chica que lavaba en la casa y la encontré envuelta en sábanas, enredada con aquellas sábanas mojadas que estaba tratando de tender a secar. Y regresé y esa fue la solución. En 2020, la Casa de la Loma 19 fue donada por su dueña, Laura Coudurier, a la Fundación para las Letras Mexicanas, con el propósito de que se convirtiera en un centro de impulso de la literatura. En la sala hoy encontramos una reproducción del retrato de García Márquez pintado por el artista Enrique Estrada y que el propio Gabo atesoró de manera especial. Fue en este pequeño estudio donde se realizó el milagro de la creación artística. Aquí, el autor colombiano se dedicó a la escritura de la fabulosa historia de los Buendía a lo largo de 18 meses. Actualmente, desde este mismo estudio, rebautizado como la Cueva de la Magia, se transmiten charlas de divulgación en torno de grandes temas y autores de la literatura de Iberoamérica. En la planta alta se encuentran las habitaciones de Gabriel, su esposa Mercedes y sus hijos, Rodrigo y Gonzalo. En estos espacios, la Casa Estudio 100 años de soledad desarrolla hoy un programa de residencias literarias que apoyará a escritores de México y Latinoamérica. El lugar donde Gabriel García Márquez escribió su novela genial es ahora un lugar de encuentro para la literatura que da la bienvenida a voces de muy diversos perfiles. Aquí se fomentan el diálogo y el debate y se impulsan la imaginación y la búsqueda de la belleza de la palabra en un afán de preservar viva para todos y todas la apasionante magia de las letras. Muchas gracias por su atención. Esta es un poco la historia de la Casa Estudio 100 años de soledad y solo me permito añadir que en el programa de residencias de la Casa Estudio hemos tenido varios escritores muy importantes de distintos países, tanto mexicanos como extranjeros, y uno de ellos ha sido precisamente Vicente Alfonso, quien ya tuvo la oportunidad de recibir una beca y la residencia para avanzar aquí en la escritura de su obra. Muchas gracias a todos y a todas. Al contrario, muchas gracias a ti, Genei Beltrán, por compartirnos este video. Estamos seguros de que muy pronto estaremos visitando esta casa estudio y entrando a esta cueva de la magia. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer algunos comentarios que se han estado haciendo aquí en el chat de esta videoconferencia. Said Hernández escribe: muy interesante lo de los mitos acerca de la publicación de la obra que comentaba Vicente.
Sí, ¿verdad? Muy interesante. Serán parte tal vez del realismo mágico, ¿no? Que estos hechos no coincidan, no lo sé. Pero sí coincido con este argumento de Said. Susi Abardía nos dice, muchas gracias al maestro Alfonso por la pasión que transmite del maestro García Márquez. Sí, esa pasión nos las ha contagiado ya en este círculo de lectura que pocas veces hemos visto, ¿no? Esta pasión tan peculiar. Vamos a continuación a cederle el uso de la voz a Marcos Platas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues no cabe duda de que 100 años de soledad es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. Presumo que en esa relevancia México tuvo un papel colaborativo e incluso una encomienda escolar que hoy puedo recordar. Comparto que a nivel secundaria fue un libro que tuve que resumir para obtener una calificación, mas no para saber que esa era la antesala del realismo mágico. Supongo que era parte del plan de estudios y que al menos en cierto porcentaje de escuelas esta lectura se contemplaba para echar a volar las mentes de los estudiantes de la década de 1990. Insisto, nunca se nos advirtió sobre el realismo mágico. Pues bien, en esa época, mientras Gabriel García Márquez viajaba por el mundo con un traje de celebridad, guardando el de escritor fundamental, en nuestro país nos obligaban a enaltecer a Octavio Paz, nos prevenían sobre el Tratado de Libre Comercio o atestiguábamos la polémica campaña presidencial de 1994. Muchos solo nos dejábamos seducir por el grunge de Nirvana y la enmascarada lucha libre mexicana. Ese era, paradójicamente, nuestro realismo mágico, disfrazado de realidad rotunda. Entonces, el realismo mágico no pudo ser plasmado en el resumen de la obra, es decir, en mi tarea. Lo que surgió fue una descripción de los personajes, es decir, un trabajo reporteril de Macondo y sus generaciones, de sus familias, de José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Prudencio Aguilar, del coronel Aureliano Buendía, Melquiades, Remedios la Bella, José Arcadio II, Mauricio Babilonia, etc. Simplemente fue un trabajo a nivel secundario. Entonces, el oficio periodístico creo que fue lo que nos acercó a García Márquez. Gracias a la cátedra de la crónica a la ficción impartida por Juan Villoro en 2020, de la cual ya se pasaron algunas imágenes ahorita, hoy podemos darnos cuenta de las influencias que tuvo el autor colombiano. Por un lado, la del periodismo a muy corta edad, que ejerció siempre para no perder contacto con la realidad, en palabras del autor. Por otro lado, una fantástica herencia familiar de sus abuelos maternos. García Márquez encontró el tono definitivo de su novela al recordar la forma como su abuela le contaba historias. Tranquilina Iguarán era una mujer muy afecta a la fantasía y de ella surgió la metáfora de las mariposas amarillas, que quieren decir amor y soledad. Su abuelo fue un coronel que siempre lo llenó de incontables relatos y leyendas. Obviamente, el coronel Aureliano Buendía es una dedicación para su abuelo, así como un libro completo, la de el coronel no tiene quien le escriba. Por supuesto, Gabo encontró realismo mágico en México. Mientras el escritor colombiano no tenía cómo pagar la renta de esa casa de San Ángel, él ya visualizaba la llegada de 100 años de soledad, por lo que le pidió a su esposa Mercedes Barcha convencer al arrendador de dejar pasar 9 meses para cubrir los gastos. Solo García Márquez podía encontrarse con tal suerte, y la suerte lo siguió durante el viaje hacia Acapulco ya citado, trascendental para que el cafetero recordara justamente el tono legendario, el tono mítico que sus abuelos le dejaron marcado. No se sabe si concluyó ese viaje, pero Gabo regresó a la Ciudad de México con la naturaleza viva. Seguramente el recorrer nuestro país, al recorrerlo, se dio cuenta de que lo popular y el folclore son herramientas para abrir las puertas de la ficción.
Ese tono mitológico en la obra de García Márquez se vuelve verosímil y es probable que se diera por el orden canónico del periodismo, es decir, una estructura basada en el testimonio. Para su tono legendario, tuvo que encontrar a un vocero, a una especie de rapsoda que contara la historia en orden cronológico. Para Juan Villoro, los orígenes del periodismo se pueden encontrar en los evangelios y no son ajenos a la educación que recibió García Márquez. Evangelio quiere decir dar la buena nueva, o sea, dar la noticia. De los 4 evangelios canónicos conocidos, la técnica utilizada representa las 4 formas de hacer periodismo. Mateo es testigo, es el periodista presencial. Marcos tiene un informante, el apóstol San Pedro, que es la fuente. Lucas busca información en testigos y ello, visto desde el periodismo, es buscar en archivos para reconstruir la historia. Por último, Juan hace un recuento lírico de los sucesos, reporteando en su propia memoria a través de recuerdos. Entonces, Gabo utiliza la fabulación y el testimonio para crear muchos de sus textos, reinventando así la realidad. De esa manera, ¿cómo saber qué era el realismo mágico? Solo cuando se conoce a un autor fraguado en el periodismo de tentación y no en el periodismo de necesidad, y que fue encantado por los recuerdos más bellos de su infancia. Solo cuando se sabe que el Caribe lo llenó de entusiasmo y de alegría, a pesar de lo lúgubre que parecieran ser algunos de sus pasajes literarios. Solo cuando se tiene a un amigo como Álvaro Mutis, que le da a leer Pedro Páramo y le dice, esto es realismo mágico. Por consecuencia, Gabo crea su propia comala, es decir, Macondo. ¿Cómo saber qué es el realismo mágico? Solo cuando el vallenato lo pinta de colores y lo hace crear metáforas como, no sé qué tiene el acordeón de comunicativo, que cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento. Solo cuando se renuncia a lo experimental y se crea una novela anacrónica que rescata la originalidad de la literatura. Solo cuando la épica, transformada en ironía, permite una reconciliación crítica con el mundo, muy al estilo cervantino. Pues muchas gracias, esa es mi participación. Al contrario, Marcos, muchas gracias a ti por esta fabulosa, ¿no?, intervención en donde nos planteas muy bien la influencia también, ¿no?, de México en la escritura de Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias, Marcos. Consultaría si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. A mí, en lo que alguien más se anima, me gustaría platicarles una anécdota que justo cuando me invitaron a moderar esta sesión del Círculo de Lectura dije, les tengo que comentar esto para invitarles a que escuchen. Hace unos meses descubrí un excelente podcast justo que habla de historias de Latinoamérica. Y una de las anécdotas se llama En este pueblo no hay ladrones. Y tiene que ver con esto, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero alguna vez a mí me abrieron mi coche y se llevaron algunas cosas irrelevantes del coche, pero no se llevaron mis libros, unos libros que tenía ahí, y me quedé con esa idea, ¿no? Qué triste que no se roben los libros, pero justo esta anécdota de Radio Ambulante, en este capítulo se habla, ahorita que Vicente Alfonso nos hablaba de la polarización de América Latina, pues nos habla de un episodio bien particular en Colombia, justo a partir del robo de una primera edición de 100 años de soledad en la Feria Internacional del Libro de Colombia, y justo un año después de la muerte de Gabriel García Márquez. Se roba, después de la muerte de Gabriel García Márquez, es por primera vez que se invita a un país imaginario, y entonces es la primera vez que está Macondo como invitado en la Feria Internacional del Libro, y uno de estos libreros de Bogotá se le pide de favor que ponga toda su colección de libros, esta primera edición encontrado por él en Uruguay,
de 100 años de soledad, y que justo fue dedicado por Gabo a este librero, libro ovejero, como le decía Gabo a este librero, porque era como ropa ovejero, porque él le daba libros viejos, le conseguía libros viejos a Gabo. Entonces se lo dedica en México. Pero bueno, el punto de la historia es que en esta feria del libro se roban esta primera edición y se vuelve una tragedia nacional, una verdadera tragedia nacional que incluso pues estuvo por todos los medios internacionales. ¿Cómo era posible? Hubo una gran indignación colectiva. Y bueno, para no hacerles la historia larga, al final aparece el libro, ¿no? Pero bueno, lo que también me llamó la atención de este podcast, que les invito a que escuchen porque hay historias muy interesantes, muy relevantes de estos países hermanos, es que más allá de la unión que genera, de la identidad que genera 100 años de soledad para Colombia, pues también hay una reflexión de los locutores, de los conductores de este podcast, en el sentido de que era un caso especial donde la justicia actuó muy rápido porque era una cuestión de vital importancia, ¿no? Entonces la reflexión final es ojalá que así en otros casos también actuara la justicia de manera tan pronta. Lo cierto es que nunca encontraron a los ladrones del libro, pero bueno, la verdad es que les invito a que escuchen este capítulo porque es muy, muy interesante ver esta pasión tan colectiva por la obra que aquí estamos comentando. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacer? Veo que ya se han apuntado más personas. Vamos a ceder el uso de la voz a Julio Osorio. No te escuchamos, Julio, tienes apagado tu micrófono. Ya, muchas gracias, Ale. Sí, nada más un comentario rápido a propósito de justo de esa primera edición que hablas. Ahorita me emocionó ahorita que nuestro presentador mostró su edición y vi que es esa portada de esa primera edición. La verdad es que sí me emociona. Digo, yo como diseñador gráfico, pues soy un entusiasta, ¿no? De las portadas, de las cubiertas, ¿no? Sé que se han hecho, no sé, más de 50 portadas de este libro, no sé, en sus más de 100 ediciones, ¿no? Que se han editado alrededor del mundo. No sé si yo creo que me quedo corto, pero bueno, tengo entendido que esa primera edición fue encomendada a ese maravilloso diseñador español Vicente Rojo, bueno, mexicano-español, pero por circunstancias, pues su pieza gráfica no llegaba a tiempo para el tiraje, entonces se tuvo que hacer como que una especie de bomberazo de diseño y se lo encomendaron a otra gran diseñadora que es Iris Pagano, y que justo esa portada se queda así como como un objeto de culto, ¿no? Por ese naufragio en medio de la selva. Bueno, hoy no sé cuánto valga esa edición, pero supongo que yo nunca la he visto, para ser sincero, o sea, solamente la he visto por internet. Y ahorita justo por eso es mi comentario, porque sí me emocionó mucho ver esa portada, ¿no? Algunos decían que fue una portada muy improvisada, pero bueno, para sacar, digamos que la edición, ¿no? Pero a mí se me hace una portada muy bella, la verdad, porque engloba muchas cosas, el viento, la selva, el naufragio, son muchas cosas, ¿no? Ya después, obviamente, ya la segunda edición del Don Vicente Rojo, pues también es una pieza maravillosa de diseño gráfico, ¿no? Por esa letra E en la palabra soledad que está al revés, que pues fue más recordada muchas veces, bueno, fue recordada por eso, ¿no? Porque pues se pensaba que era un error, pero en realidad pues es parte de la creatividad y el diseño de Don Vicente Rojo. Y pues nada más era ese mi comentario y pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio, por compartirnos esta visión, ¿no?, desde el diseño gráfico. Muy interesante, muy, muy interesante y muy bello. Vamos a continuación a escuchar
Ana, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo les quiero compartir el comentario de mi compañero Gabo, que dice: la novela está ambientada en el pueblo de Macondo, lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por Gabriel García Márquez durante su infancia en su pueblo natal. Esta obra es considerada ante los críticos como una de las fundadoras del género literario conocido como realismo mágico. El realismo mágico presente en esta historia se manifiesta desde diversos ángulos, en forma perfecta porque los elementos llegan a mezclarse con los del mundo real hasta constituir una sola realidad dentro de la obra. La historia de Macondo y los Buendía se unen de forma simultánea en la novela y no hay posibilidad de alguna de deslindarlas. José Arcadio Buendía y Úrsula comenzarán una familia que por 5 generaciones pernoctará en Macondo. El inicio de su vida matrimonial estuvo marcado, como ya comentaban antes, por un crimen que atormentó durante toda su vida al patriarca, quien al final, por sus desvaríos e inventos, termina perdiendo la razón. Úrsula es el motor de la familia, incansable, mantiene el ánimo de todos y su espíritu de lucha se confunde con las percepciones que la acompañan y la mantienen informada de cosas que nadie le ha contado. Sus 3 hijos, Aureliano, José Arcadio y Amaranta, viven cada uno en su propio mundo, peleando sus batallas personales. A su vez, Macondo sufrirá varias transformaciones que le infundirán fama y poder momentáneo. Desarrollo económico por la instalación de las compañías bananeras norteamericanas y la explotación del banano en la región. Muchas fortunas florecieron, pero al estallar una huelga de trabajadores, las autoridades los repelieron, asesinando a muchos de ellos. El progreso económico se desmoronó y el pueblo quedó en un abandono paulatino que va de la mano con el de sus habitantes. Y bueno, ese es el comentario. Y por mi parte, yo también quería decir hace rato que Marcos dijo que era un libro que en ese momento en la prepa lo teníamos que leer. Creo que en ese momento tampoco como que supimos apreciar toda como la riqueza que tenía este libro y un poco, pues sí, lo complicado que puede ser de pronto. Y ahorita en este círculo, como repasando todo esto y otros comentarios de los compañeros y cada uno de todo lo que ha dicho, me doy cuenta que en efecto, o sea, había muchas maneras de verlo y había muchas cosas que en ese momento no lo entendimos. Me da mucho gusto estar escuchando esto y empezar a verlo de otra forma. Muchísimas gracias, Anay. Tienes toda la razón, ¿no? Uno valora distinto cuando lo vuelve a leer por segunda vez, o más actualmente. Gracias, Ana. Vamos a escuchar ahora a Daniel Cortés. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Igual que el comentario de Ana, entre lectura y relectura del libro, uno va adquiriendo más conocimiento, más experiencia. Entonces, en esta relectura a mí me pasó, por ejemplo, que encontré un dato del cual no había reflexionado desde las primeras, ya lo leí 2 veces y esta sería la tercera o cuarta vez, no recuerdo, pero siempre lo encuentro diferente, ¿no? Les escribí un pequeño texto, espero que, ahí les va. Dice: creo que este libro se debe leer por lo menos una vez en la vida. Hoy que estoy en plena relectura, vuelvo a disfrutar la magia de sentirme en pleno Macondo durante la plaga del insomnio que Rebeca le contagió a todas las personas del pueblo. Cuando no solo no podían dormir, peor aún, podían ver sus sueños y los sueños de los demás, materializarse frente a ellos. Leer 100 años de soledad es contemplar el sueño de García Márquez y encontrarse con más y más detalles naciendo como brotes del árbol genealógico de los Buendía. Tomé un pequeño fragmento que fue el que me resonó más en esta ocasión, que es, les leo el fragmento. Meses después, volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure
hasta los confines de la ciénaga, de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo sobre su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el Hombre, como un camaleón monolítico sentado en medio de un círculo de curiosos. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Raleigh en la Guyana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores, agrietados por el salitre. Aquí aparece un personaje que para la mayoría de los lectores solo es uno más entre cientos de personajes incidentales, imaginados por el autor para enriquecer la narración. Pero en realidad es mucho más, y quiero contarles el por qué está ahí. Para contar la historia de Francisco el Hombre, lo que considero correcto es iniciar con una anécdota respecto al acordeón y Colombia. Esta historia inicia en algo muy recurrente en las grandes historias, un naufragio. Se dice que un barco alemán, cargado de acordeones y con destino a Argentina, donde el tango los aguardaba, tuvo bien a naufragar en la costa oriental de Colombia. Ahí fue acogido entre las manos nativas y mezclándose entre los tambores negros y las flautas indias, inició pudo ser el origen esto de la música del vallenato. Este instrumento orquesta fue integrado a la música local y empezó a brillar entre músicos virtuosos, los cuales competían entre ellos, viajando de pueblo en pueblo y enfrentándose en duelos de música y verso, y repartiendo la crónica como los juglares. Uno de ellos, quizás el más grande, fue Francisco el Hombre. ¿Y cómo saber que fue el más grande? Eso es simple, por su leyenda. Andando sobre el lomo de su burro en camino al siguiente pueblo, improvisaba en su instrumento cuando de pronto escuchó que otro acordeón empezaba a imitar su sonido, lo cual representaba un duelo. Él, como todo buen músico, no perdería la oportunidad de medirse contra otro artista, solo que, al acercarse, notó la superioridad de su rival. La música que emitía el acordeón enemigo era un prodigio de rapidez y pureza, y en la oscuridad de la noche no podía distinguir contra quién se medía. El enfrentamiento fue largo y cansado, y de ambos intérpretes surgían armonías prodigiosas y versos impresionantes. Francisco el Hombre, a punto de ser derrotado, tuvo la suerte de que un rayo de luna iluminara al otro músico, que con su vestido negro y sus ojos llameantes se delataba como el mismísimo diablo, que llegaba a reclamar el alma de Francisco al ser derrotado en el duelo. Se dio cuenta de que estaba en un reto final y volvió sus esperanzas a la providencia, rezando el credo al revés. Ante esto, el diablo escapa aterrado y la victoria es de Francisco el Hombre. Y con esa victoria deja libre a todos los acordeonistas del porvenir y a la música vallenata como música de luz. El último dato curioso de esta historia que les conté es que Francisco el Hombre sí tiene apellido. Es Francisco Antonio Moscote Guerra, un niño alto, flaco y mulato que por 1854 tuvo la suerte de que le cayera un acordeón en las manos y que no lo volvió a soltar hasta 95 años después, a los 103 años. Él era la leyenda en Colombia, pero gracias a García Márquez se volvió una leyenda para el mundo. Y sería eso. Gracias. Wow, muchísimas gracias, querido Dan, por transmitirnos de esta leyenda. Muchísimas gracias. Vamos a ceder ahora el uso de la voz a nuestro querido Felipe Jiménez. Muchas gracias. Felicito de todo corazón por su entusiasmo a nuestro presentador, Vicente Alfonso, y también a Genei Beltrán, Marcos, Julio, Ana, Daniel y Alejandra Tello. Muchas felicidades para ellos. Muy brevemente, quería compartirles un par de vivencias personales mías relacionadas con Gabriel García Márquez. La primera es que en 1997
comencé a trabajar como corresponsal del diario ABC, y ese año el también escritor colombiano residente en México, Álvaro Mutis, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 2 días después de anunciarse que había obtenido el reconocimiento, se organizó una sesión de homenaje a Mutis en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Yo me fui para allá para cubrir el evento para mi periódico y, como todos los que llegamos, me llevé la sorpresa de que Álvaro Mutis estaba acompañado en el homenaje por Gabriel García Márquez. Era un acto académico, no una conferencia de prensa, entonces no se aceptaban preguntas. Pero al final del homenaje se organizó en el mismo lugar una firma de libros. La firma frente a Álvaro Mutis era de unas 15 personas, pero la de García Márquez era de cientos. Y como se corrió la voz, seguían y seguían llegando. Yo me acerqué a donde él estaba por si decía algo y lo podía incluir en mi nota, pero no dijo nada. Saludaba a los que se le acercaban con un libro y les preguntaba cómo te llamas, de dónde eres, ya leíste el libro, te gustó, cosas así. Pero en cuanto veía una cámara o un micrófono, ya se callaba y no decía nada más. Hubo un incidente que me llamó mucho la atención, y es que hasta donde estaba García Márquez firmando los libros, llegó una señora que le entregó un ejemplar que llevaba para que se lo dedicara y él lo rechazó. No es mío y no lo firmo, le dijo. Y efectivamente, como pude ver, el libro se titulaba El olor de la guayaba y era de Plinio Apuleyo, un escritor colombiano gran amigo de Gabo, que lo que escribió era la vida de García Márquez, una especie de biografía autorizada. Bueno, pues no lo quiso firmar. El sabor de boca que me dejó aquello fue que por alguna razón García Márquez se había mostrado como una persona desconfiada. No quiso firmar una obra que él no escribió, aunque fuera la historia de su vida, ni quería hacer declaraciones que pudieran ser sacadas de contexto, por lo que para no correr riesgos prefería guardar silencio en cuanto identificaba a una persona de la prensa. Algo sucedió después que me hizo entender mejor lo que pasaba. 5 años después, en 2002, una compañera periodista, María José Aguejas, corresponsal de un grupo de estaciones de radio muy grande en España, la cadena SER, me platicó que iba a viajar a Colombia porque iba a haber elecciones y me preguntó si quería que me trajera algo. Le dije, sí, fíjate que te tomo la palabra porque leí no hace mucho que a García Márquez le encantan unos dulces de su tierra y dice que verdaderamente los extraña. Se llaman bocadillos beleños y parece ser que son unos dulces rellenos de guayaba. ¿Por qué no traes unos y se los llevamos? A ver si se anima a hacernos unas declaraciones. María José aceptó, efectivamente trajo los dulces y nos fuimos al Pedregal, a la calle de Fuego, donde sabíamos que vivía para llevarle los dulces. Les cuento que García Márquez no pudo ser más amable, más generoso con nosotros. Respondió a todo lo que quisimos preguntar sin limitaciones. Yo le consulté que por qué no había aparecido todavía el primer tomo de sus memorias, que se iban a titular Vivir para contarla, como el maestro Vicente Alfonso nos refirió hace un momento, ya que el propio García Márquez había anunciado que estaban por aparecer, pero no, el tiempo pasaba y eso no ocurría. Entonces me explicó que los derechos del libro para Europa los tenía la editorial Círculo de Lectores y para América Galaxia Gutenberg, me parece. Entonces las dos editoriales se habían puesto de acuerdo para hacer una sola impresión, lo que supuestamente iba a abaratar mucho los costos. Y era por eso que no habían aparecido, pero sería cuestión de entre un mes y un mes y medio a más tardar. Apareció la noticia y efectivamente así sucedió, lo que me proporcionó pues una gran satisfacción. Guardo de recuerdo el libro que llevé para que me autografiara, un ejemplar de El general en su laberinto. Por cierto, que me escribió para Felipe Jiménez, el valiente que fue a las elecciones.
y es que él entendió que María José y yo, los dos, habíamos ido a las elecciones en Colombia. Ahí comprobé que la desconfianza original que yo veía por su parte se esfumaba por completo en el momento en el que él veía un gesto que le hiciera fiarse de la persona que tenía enfrente. Y en ese momento podía ser el hombre más confiado y más generoso del mundo. Con esa imagen es con la que yo prefiero quedarme de él. Pues esta sería mi intervención. Les agradezco a todas y a todos su paciencia conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Qué anécdota tan bella, ¿no? Y bueno, nos recuerda que también el próximo domingo hay elecciones en Colombia. Muchas gracias, Felipe. Pues nuestro querido presentador, Vicente Alfonso, estas fueron las intervenciones de los integrantes de este círculo de lectura. Cederíamos a continuación el micrófono para ti, para que nos des algunas reflexiones finales o alguna conclusión que nos quisieras compartir u otras ideas de lo que aquí se ha dicho. Bien, pues estoy encantado con las lecturas, con las anécdotas. Efectivamente, como bien comenta Felipe, pues el maestro era muy receloso de su intimidad también, porque era una figura, pues, mediática a niveles impensables, ¿no? Pero en la misma medida era generoso, ¿no? Les comenté ya como a la Fundación para las Letras Mexicanas, que es una institución muy generosa dedicada a muchas actividades que tienen que ver con la promoción de las letras, pues el maestro iba y se ponía a tallerear, ¿no? Y lo mismo leía un capítulo, por ejemplo, un capítulo de Memoria de mis putas tristes, ¿no? Cuando no había salido todavía, y creo que para un premio Nobel y un premio Nobel de su talla, someter sus escritos al juicio de unos muchachos, ¿no? Todos éramos menores de 30 años en ese momento, pues habla de alguien que realmente extrañaba ese trabajo en equipo, esas reuniones de café, esos talleres con sus jóvenes cofrades, ¿no? Entonces, creo que detrás de esa leyenda, bueno, comentar también esto, ¿no? Yo les decía que hay muchos detalles que no embonan, y es precisamente porque yo lo interpreto como una forma de defenderse, digamos, de la intromisión que era constante, ¿no? Por ejemplo, Gerald Martin, su biógrafo, dice que él no es un biógrafo autorizado, sino un biógrafo tolerado, ¿no? Cuando Martin se acerca a decirle, oiga, pues yo llevo muchos años investigando, lo estoy haciendo una biografía, y le dice, ¿y qué quieres de mí, no? ¿Qué te puedo decir? Si quieres platicamos, pero te voy a poner una condición. Dice, yo no voy a hacer tu chamba, el que tiene que investigar eres tú, ¿no? Y sí, se sentaron varias veces a contrastar detalles y todo, pero el maestro era, como les decía, un fabulador nato, y aparte se divertía mucho, echando a correr varias versiones de un mismo hecho, porque eso es lo que básicamente hacemos los novelistas, ¿no? Una buena novela policial, como les decía, al principio, tiene forma de expediente, vamos viendo los testimonios o las declaraciones de los implicados en un caso, y las declaraciones jamás coinciden. De ahí sale lo sabroso de un libro, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, ver cómo varios de los participantes en este círculo de lectura, qué lectura tan rica harían de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y de todas las implicaciones jurídicas que tiene una obra así. Entonces, tan bueno era para narrar, que aquí nos tiene todavía a 8 años de su muerte, desentrañando pequeños detalles que no terminan de casar. Entonces, bueno, pues agradecerles la invitación, felicitarlos a todos los participantes y a los organizadores por el muy alto nivel de lectura, y bueno, pues esperando que no sea la última vez que nos veamos. Gracias. Gracias a ti, Vicente Alfonso. Nos has dejado con muchísima curiosidad de esta narrativa tipo expediente de tu obra.
seguramente muchos de nosotros vamos a ir después de este círculo a adquirir tus libros y pues estamos seguros de que no será la última vez que estés con nosotros en este círculo de lectura. Agradecemos enormemente tu participación y pues ahora yo cedería el micrófono a nuestro estimado licenciado Millán para que nos dé la conclusión, el cierre de este círculo de lectura. Muchas felicidades a nuestro espléndido presentador, el maestro Vicente Alfonso, y por supuesto también a nuestra querida moderadora, la licenciada Ale Tello, por sus valiosas intervenciones. También agradecemos las participaciones del maestro Genei Beltrán, director de la Casa 100 Años de Soledad, al igual que a Marcos, los compañeros Julio Osorio, Gabriel Cano, a través de Ana Yamilé, Daniel Cortés y Felipe Jiménez. En virtud de lo que aquí se ha comentado por todos ustedes, a manera de corolario, permítanme decirles que desde su publicación 100 Años de Soledad ha sido objeto de todo tipo de opiniones. Así, el escritor Mario Benedetti calificó a 100 Años de Soledad como una empresa que en su mero planteamiento parece algo imposible y que sin embargo en su realización es sencillamente una obra maestra. Por su parte, el escritor chileno y ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, llamó a esta obra el Quijote de nuestro tiempo. Así también el escultor y pintor Pablo Picasso afirmó que con esta novela sintió un gran impacto que no se sentía desde hace muchos años con una obra literaria. Pues bien, antes de despedirnos, quiero informarles a todas y a todos que el próximo jueves 14 de abril a las 6 de la tarde vamos a comentar la obra de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Le solicito ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en la pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro magnífico ponente y nuestra moderadora que les estaremos haciendo llegar en breve en formato físico. Abramos también, Alberto, por favor, los micrófonos para que les podamos brindar un aplauso a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Gracias, maestro Alfonso. Gracias, maestro.